acercarme a Él, sentir que está conmigo. Porque muchas veces nos decimos, ¿y dónde está Dios? Ya no siento a Dios como antes. Mi fe ha menguado. Algo ha cambiado que no es igual. ¿Te lo has preguntado algún día en tu vida cristiana? Pero la pregunta no es ¿dónde estás, Dios? ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿En dónde estoy yo? Porque hay una promesa en Santiago 4, versículo 8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia es clara cuando me dice que Él me amó primero, que Él me buscó, que Él entregó la vida de su Hijo. Y a veces nos preguntamos en nuestros peores momentos, ¿dónde estás, Dios? Pero aquí dice, estoy queriendo acercarme contigo. Solo búscame, solo acércate a mí. Y esta noche, iglesia, quiero que veamos 3 prácticas maneras que están en la Biblia de cómo acercarnos a Dios, cómo acercarnos a Él. Porque ha habido muchos nuevos miembros en la casa, gracias a Dios. Yo veo rostros nuevos. Y yo cuando era nueva iglesia, ¿sabes qué me preguntaba? Yo venía a su casa de Dios y decía, ¿y cómo busco a Dios? Porque está bien, veo que se gozan y aplauden y lo hago. Pero me preguntaba, ¿cómo busco a Dios? Y aunque no seas nuevo, iglesia, es bueno recordar cuáles son los fundamentos de un cristiano. ¿Cuál es el fundamento que nos diferencia de los demás? ¿Qué nos hace ser una iglesia ferviente en la intimidad con Dios? Y para eso tenemos que recordar a la iglesia inicial. Esa iglesia poderosa que tenía milagros, prodigios, señales. Hombres que no tengo duda, iglesia, que tenían una cercanía con Dios tan grande que Dios los respaldaba en todo lo que hacían. ¿No te gustaría decir, Dios me respalda en su obra? Dios me manda a un lugar, como lo decía Moisés, me mandas a un lugar y va tu presencia conmigo. Eso tenía la iglesia inicial. Hombres de fe, hombres firmes. Y en Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, hablando de los discípulos, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles de Jesucristo, haciendo el servicio de Dios, cierta ocasión dijeron, el servicio nos está descuidando de lo más importante, que es la oración. ¿Y qué dice la iglesia? La palabra. Es decir, que esos apóstoles dijeron, no está mal servir a Dios, pero no se nos olvide que debemos de enfocarnos en la oración y en la palabra. Entonces dice la Biblia que buscaron a hombres que tuvieran al Espíritu Santo, hombres prudentes, hombres elocuentes, hombres que sabían comportarse, hombres poderosos en la fe, así como cada uno de ustedes, iglesia, así los buscaron. Y dice la palabra que ellos se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, que hay 3 cosas que nos acercan a Dios, iglesia: la oración, la lectura de la palabra y el servicio. La oración, ¿por qué? Porque la oración, ¿sabes qué hace, iglesia? Nos permite doblegar nuestra voluntad, nos permite acercarnos a Dios en oración y decir, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. La lectura de su palabra, ¿por qué? Porque nos enseña ahora cuál es la voluntad de Dios y en qué tiempo está nuestra vida en sus promesas. Y el último en servir, ¿por qué? Porque el servir es la evidencia pública del encuentro que tú tienes con Dios en oración y de cuánto quieres leer su palabra o conocer de Él. Vamos a ir viendo cada uno para que podamos entender. Y acompáñeme a Mateo capítulo 26,
versículo 39. La primera práctica es: yo puedo acercarme a Dios en oración. Y dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Hablando la Biblia de Jesucristo, que se acercaba a orar a su Padre. Y en esta parte de la Escritura dice la palabra que llegó, le dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar, acompáñenme a acercarme a Dios, a mi Padre. Fueron, se puso a orar y su oración decía: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pasó una hora, fue a sus discípulos que estaban durmiendo, porque iglesia, seamos honestos en algo. Si algo le cuesta a la iglesia hoy en día, es tener un tiempo en oración. Si algo le cuesta hoy en día a los cristianos, es tener un tiempo de arrodillar rodillas y decir: Padre, que se haga tu voluntad. Pero como Jesús sabía muy bien a qué lo había mandado el Padre, volvió a orar una segunda vez y dijo lo mismo: Padre, que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una tercera vez volvió a orar así. 3 horas se pasó diciendo lo mismo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad, no estamos acercándonos a Dios. Si somos cristianos que nos gusta hacer todo a nuestra manera, de decir: a mí nadie me dice cómo se hace esto, yo sé hacerlo. Cuidado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hablando en oración, iglesia, hay algo que me parece importante. Puedes estar orando tú mucho tiempo por algo y decir: ¿por qué Dios no me responde? Pero aquí veo en Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13, que cierto hombre llamado Daniel, tú conoces su historia, ese Daniel que dice: no me contaminaré con los placeres del reino, ese Daniel que fue puesto en el foso de los leones, ese Daniel que sus amigos fueron puestos en el horno de fuego, ese mismo Daniel dice que cierta ocasión estaba orando por una necesidad. Pero ¿qué crees, iglesia? No le llegaba una respuesta. Porque algo que debemos de entender tú y yo de la oración es que aunque oremos y Dios nos oye, hay un enemigo que está impidiendo que llegue una respuesta a nuestra vida. Porque dice aquí que llegó un ángel y le dijo: Daniel, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Es decir, Dios no desechó su oración, Él la escuchó. Pero he aquí el problema, dice: y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. ¿Qué me quiere dar a entender esta historia, iglesia? Que muchas veces tu oración ya fue escuchada, tu oración ya llegó a oídos de Dios, pero oh sorpresa, hay un enemigo que quiere impedir que esa respuesta llegue a tu vida, iglesia. Y tú te preguntarás: ¿qué hacer en esa situación? En Lucas 18, anota las citas si las puedes leer en casa. Lucas capítulo 18, versículos 7 y al 8. Me relata la historia de una mujer que era viuda. ¿Y tú cómo te imaginas una mujer viuda? Tal vez indefensa, ¿verdad? Su esposo, que era su protección, que era su ayuda, ya no estaba con ella. Era una mujer que se sentía vulnerable. ¿Cuántas veces te has sentido vulnerable, iglesia, por una situación en tu vida? Vulnerable de decir: no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta situación, pero voy a orar. Esta mujer dice que era viuda y que pedía justicia a un juez. Y dice la Biblia, que la relató Jesús,
que esa mujer llegaba ante el juez y le decía, te pido que me hagas justicia. Y el rey, que decía que era injusto, porque no temía ni a Dios ni a hombre alguno, le decía, no me interesa tu petición, no me quites mi tiempo. Y se iba la mujer. Pero al otro día otra vez estaba delante de ese juez y le decía, te pido que me hagas justicia. Y así fue día, así fue noche, así fueron muchos días, hasta que ese juez dijo, basta, basta. Aunque no temo ni a Dios ni al hombre, por tu insistencia te voy a hacer justicia. Y después Jesús dice esto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto, ¿qué dice? Les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El primer punto, iglesia, es un tiempo de oración ferviente, te acerca a Dios. Y es que, iglesia, no sé tú, pero a veces yo en lo largo de mi vida cristiana, muchas veces digo, está bien, estoy delante de Él, pero ¿cómo me acerco a Él? La oración te acerca para con Dios. Segundo punto, vamos a ir rápido en esta parte de la palabra. La lectura de su palabra nos acerca a Dios. Y te pido que me acompañes a Segunda de Reyes, versículo 8, 11 y 13 del capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8, 11 y 13. La segunda práctica que nos acerca a Dios es el tener un tiempo de lectura de su palabra. Y me dice amén cuando yo tenga Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8, 11 y 13. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y Hilcías le dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dijo, id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Había un pueblo ahí, iglesia, que se había olvidado completamente de la palabra de Dios. Un pueblo que seguía teniendo el templo, seguía teniendo altar a Jehová, pero la palabra de Dios ya no estaba en sus vidas, en su corazón mucho menos. Ya no tenían los libros de la ley. ¿Y sabes cuán importante es tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque, iglesia, ¿tú qué puedes tomar de referencia en tu vida si no tienes algo de qué tomarlo? Déjame explicarte esto. La Biblia está hecho por un canon bíblico, ¿verdad? 27 libros y 39 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Y toda esa colección de libros llamado un canon bíblico forman la palabra de Dios. Una palabra, iglesia, que fue escrita durante miles y miles de años. Y quiero hacer énfasis en esto, iglesia, porque mi encomienda en esta noche, ¿sabes qué es? Que tú vayas allá afuera sabiendo explicarle a la gente por qué la oración, por qué la palabra de Dios y por qué el servirle te acerca a Dios. Porque muchas veces no te han preguntado o no te han dicho, tú sigues leyendo las parábolas de la Biblia, sigues creyendo en eso. Y me acuerdo de la historia de cierto hombre muy estudiado que se subió a un tren y se subió, se sentó y delante de él había un anciano que estaba leyendo una Biblia y se acerca a ese joven y le dice, Señor, ¿le puedo decir algo? Sí, dime, ¿a poco usted sigue creyendo en esas fábulas de ese libro?
¿A poco sigue creyendo en eso que dice? Y el anciano le dice, claro, esto es palabra de Dios, déjame compartirte algo. Y le dice, no se moleste. Qué feo, yo creo que es de que está anciano, sigue creyendo en ello. El anciano le dice, mira, vamos a hacer algo, ya tengo que bajar en la siguiente estación, pero mira, te doy mi tarjetita y cuando quieras hablar de la Biblia, márcame. Y se la dio. Se bajó el anciano y el joven dijo, ay, pobre viejito, sigue creyendo en esas fábulas, en esas historias. Lee esa carta que decía, doctor y astrofísico de tal universidad, con tantos posgrados. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Un poco de conocimiento te aleja de Dios, pero mucho conocimiento te devuelve a Dios. Canon bíblico, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro que según los mayores teólogos es el libro perfecto. Un libro que fue escrito, imagina esto, en temporadas diferentes, por hombres diferentes, en países diferentes, y sin en cambio al unirse no tiene ni una falla. Es sorprendente que a veces creamos tú y yo, en muchos estudios que leemos, vemos un estudio médico y decimos, wow, es cierto, porque lo escribió un doctor de Cambridge. Lees un estudio y dices, wow, es cierto, porque lo estudió una universidad de Harvard. Pero la Biblia es el libro con mayores concordancias a lo largo de la historia que hacen que sea el libro más verídico. ¿Quieres saber de Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres saber de Jesús? Lee historias de libros anteriores, porque hablan de Dios, hablan de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios te acerca a Él. Canon significa vara de medir. ¿Quieres saber cómo está tu vida, iglesia? Ve la palabra de Dios. Si yo quiero tener una vara de medir, decir, ¿cómo está mi fe? Leo la palabra de Dios y digo, oh, ya vi que hombres pasaron por momentos difíciles, creyeron en Dios, ahí está mi fe. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Pon tu vara de medir, iglesia. Ahora, aparte de que la palabra de Dios te enseña cuál es la voluntad de Él, te enseña a entender tu tiempo en esta tierra. Te enseña a entender tu tiempo en la voluntad que Él tiene para ti. ¿Cuántos quieren o creen tener un propósito de parte de Dios? A ver, alcen su mano. Amén, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo sabes que estás cumpliendo tu propósito en esta tierra? ¿Cómo sabes que estás cumpliendo lo que Dios te dijo? Acompáñame a Daniel 9, versículo 2 y 3. Porque si algo tiene de impresionante la palabra de Dios, iglesia, es que te enseña en qué tiempo estás puesto a lo largo de tu vida. Porque regresando otra vez a Daniel, ese jovencito judío que llegó al reino de Babilonia, los exilió de su tierra. Dicen los historiadores que mientras iban a Babilonia, Daniel era uno de ellos, iban amarrados, iban desnudos caminando a su exilio. Ese Daniel que estuvo delante de la presencia del rey Nabucodonosor, que Dios lo usó, que Dios lo respaldó, que Dios lo libró muchas veces de su vida. Cierta ocasión se encontraba leyendo la palabra de Dios, esa palabra que te dice en qué momento de tu vida estás. Y dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración, en súplicas, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Qué significa esto, iglesia? Se encontraba Daniel leyendo al profeta Jeremías, lo que te decía hace un momento, la palabra de Dios escrita en diferentes tiempos,
Es más, el mismo Daniel leyó a otro profeta anterior llamado Jeremías, y ellos se encontraban cautivos 70 años en Babilonia. Pero no fue hasta que Daniel dijo, a ver, voy a leer la palabra de Dios. Yo me puedo imaginar que ese día dijo, Padre, te pido que puedas hablar a tu pueblo. Abrió su rollo de la Biblia, el rollo del profeta Jeremías, y dijo, voy a ver qué tiene Dios para conmigo este día. Se puso a leer y cierto versículo decía, porque yo tu Dios solo te voy a dar 70 años de cautiverio, en tierra extraña, en Babilonia. Y Daniel al leer eso dijo, está hablando de nosotros. Somos nosotros que estamos inscritos ahí. Y yo me imagino que Daniel se puso a hacer cuentas y dijo, 10, 20, 30, 70 años. Ya se está cumpliendo la palabra de Dios para nosotros. Y puedo imaginar que Daniel salió corriendo y le dijo a todos, oigan, ya vamos a ser libres. Ya pasaron 70 años de cautiverio. Ya sé cuál es nuestra posición en la palabra de Dios. Por eso, iglesia, es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, para que si estás pasando un momento de enfermedad, tú te pongas a leer Isaías y digas, oh, aquí dice que por su llaga fuimos curados, y puedas decir, yo estoy ahí, yo estoy siendo curado. Que si estés triste, puedas leer los salmos y digas, dice aquí que aunque la tristeza esté toda la noche, el gozo viene por la mañana. Y digas, yo estoy ahí, ya está por amanecer, ya está por pasar la tristeza. Que si estás siendo perseguido, estás siendo atacado, puedas decir, oh, aquí en Salmos 3 dice, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza, mi gloria. Y por eso, iglesia, la palabra de Dios es importante que la leamos, porque te acerca a Dios y te hace entender en qué parte de tu propósito estás en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos con el tercer punto, iglesia, el servir. Ya vimos que la oración me acerca a Dios, ya vimos que el buscarlo en su palabra me acerca a Dios, pero dejé al último el servicio. ¿Sabes por qué? Porque el servicio es la evidencia pública, final, digámoslo así, de cuánto has doblegado tu voluntad y cuánto has aprendido a escuchar la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y sabes, iglesia, que muchos de nosotros, la iglesia cristiana, es justo en este punto donde nos estancamos. Porque muchos decimos, o muchos han dicho, y yo he escuchado, mira, hermano, yo puedo orar, yo puedo leer la palabra, pero no me hables de servicio. No quiero quedar mal con la iglesia. Mira, yo puedo orar, yo oro en mi casa, yo leo la palabra, leo 3 versículos diarios, ¿no? Pero no quiero servir. No quiero estar mal con los hermanos. Es más, los líderes son, ni te digo, ¿no? No quiero servir. No pasa acá, iglesia, dije que lo escuché en otra iglesia cristiana. Entonces, mucha iglesia se estanca aquí, pero ¿sabes que Dios aborrece a aquellos que solo le temen pero que no le sirven? Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 40 y 41. Y es que, iglesia, está bien que ores, está bien que leas, pero hay más. Porque hablando de un pueblo dice, pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Dice, y aunque estas naciones temían al Señor, ¿qué dice? También servían a sus ídolos. Es decir, iglesia, que sí hay personas que pueden decir, yo le temo a Dios, en verdad que le temo, pero no le sirven. Sirven a otros dioses. Puede ser su trabajo, puede ser diversión, puede ser lo que sea. Dice, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos
y sus nietos. ¿Sabes cuál es lo peligroso de esto, iglesia? Bueno fuera que se quedara solo en nosotros, pero ahí dice que se transmitió a sus hijos, se transmitió a sus nietos. Es decir, iglesia, que si tú eres una persona que dices, amo a Dios, le oro a Dios, leo su palabra, pero no quiero servir, cuidado, porque eso es algo que dice que lo hicieron sus hijos y sus nietos y sus generaciones. Ahora, iglesia, debemos de entender algo bien importante. El servir a Dios es un deleite, es una oportunidad, es algo que tú y yo deberíamos de anhelar, de decir, quiero llegar a la casa de mi Dios y servirle. Porque quiero decirte un contraste de dos hombres. La Biblia me relata de un hombre que tú lo conoces, era el endemoniado Nazareno. Gadareno, perdón, endemoniado Gadareno. Ya estoy diciendo herejías aquí. Endemoniado Gadareno. Entonces, dice la Biblia que ese hombre llegó ante Jesús. Tú conoces la historia, expulsó a los demonios, se fueron a los marranos, cayeron. Pero lo que me parece importante de esta historia, iglesia, es a que ese Gadareno llegó ante Jesús y le dijo, déjame ir contigo, déjame ir a servir contigo, porque me has librado y yo necesito contarle a todos que tú eres un Dios que salva, que tú eres un Dios que libera, que tú eres Dios. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? No puedes ir conmigo, no puedes servir conmigo. ¿Sabes ese hombre qué hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad que tú y yo tenemos de servirle? Ese hombre lo hubiera aprovechado. E iglesia, en verdad es triste que nosotros que tenemos ese privilegio no pudiéramos hacerlo, o mejor dicho, no quiéramos hacerlo. Porque la Biblia también me habla en Marcos 5 que había un hombre joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, oye Jesús, tú que eres un maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes que cumplir la ley, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y le dio una lista de cosas que hacer. Y ese joven rico le dijo, Señor, eso lo he hecho desde pequeño, desde que era un niño me he comportado así. Y dice que Jesús lo amó. Yo me imagino que lo vio y dijo, qué hombre tan simpático. Se debe de llamar Miguel tal vez ese joven. Yo pienso que se llamaba así. Y le dijo, qué buen hombre. Dice que lo amó. Y le dijo, ok, vamos a hacer algo. Vende todas tus riquezas, dalo a los pobres y sígueme. Y sorpresa, el joven dice que se entristeció. Creo que no se llamaba Miguel. Se entristeció. Se me olvidó ese versículo. Se entristeció y dijo, es mucho dinero el que tengo. Y le dijo, Jesús, creo que no te voy a poder servir. ¿Ves el contraste, iglesia? Un hombre que le dice a Jesús, quiero servirte. Y Jesús le dice no. Y otro hombre que Jesús le dice, ven y sírveme. Y ahora el joven le dijo que no. ¿Y sabes que a veces la iglesia es sombra de eso? Porque en un Antiguo Testamento, solo un hombre llamado, era un sumo sacerdote, solo era el único que podía servirle a Dios en el altar. Y aunque todos quisieran, la respuesta era no. Hoy, en un nuevo pacto, con mejores promesas, dice la palabra, que todos, dices, pueden ser sacerdotes, sacerdocio santo, nación santa. Ahora nosotros somos los que decimos lo de ese joven rico. No, gracias. El de atrás que pase, porque tengo otras prioridades. Pero si tú y yo supiéramos, iglesia, ¿qué tiene Dios para los que le sirven? Marcos 10, 28 y 29. Pedro escuchó todo eso que le dijo al joven rico. Y yo me imagino que Pedro se enojó. Porque dijo, ese joven
No quiso dejar nada por Jesús. Y le dice a Jesús: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y yo pienso que era un reclamo de parte de Pedro, porque Pedro era un poco impulsivo. Y yo me imagino que le dijo: Jesús, tú amaste a ese joven que no quiso seguirte, y nosotros, que hemos dejado familia, que hemos dejado economía, que hemos dejado tal vez de ver crecer a nuestros hijos, que estoy sirviendo aquí contigo, ya pasé tormentas en medio del mar, ya intentaron apedrearme. ¿Qué has dejado tu iglesia por seguir a Dios o servirlo? Pedro estaba molesto, pero Jesús, me encanta su respuesta, porque le dijo: en verdad te digo que no hay nadie que haya dejado casa, que haya dejado hermanos o hermanas, madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, dice la palabra, que no reciba 100 veces más y aparte la vida eterna. Iglesia, y no sé tú, pero yo digo: Padre, está bien, si he dejado algo, no importa, porque sé que me vas a dar 100 veces más y aparte la vida eterna. Iglesia, quiero decirte en esta noche, si puedes ponerte de pie y me apoya el equipo de alabanza, que Dios quiere que nos acerquemos a Él lo más pronto posible, y si es posible esta misma noche, iglesia. Santiago 4:8, que fue lo que iniciamos leyendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Iglesia, ¿quieres en verdad acercarte a Dios? La oración te acerca a Dios. Leer su palabra te acerca a Dios. Servirle te acerca a Dios. Y mira, iglesia, no será un tema que deba de ser tan masticado, tan profundo, pero es algo que debemos de tú y yo de practicar el día de hoy. Porque, iglesia, en verdad de nada serviría venir y hablar de misterios de la Biblia. ¿Qué pasó antes de Génesis? ¿Qué pasó con Luzbel? ¿Qué significa? Y miles de figuras, las trompetas de Apocalipsis, 1001 cosas, si no entendemos lo más básico, que es acercarse a Dios en oración, leyendo su palabra y sirviéndole. Iglesia, Dios hoy más que nunca está tocando la puerta de la iglesia y le está diciendo: he aquí, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Pero dice: si me oyeres, si me abrieres, entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Dios es el primer interesado, iglesia, en acercarse. Dios fue el primero que dice que te amó con amor eterno. Dios fue el primer interesado en decir: yo tengo un plan con Él. Hebreos, hablando de los ángeles, dice: no son los ángeles espíritus ministradores al servicio de los que han de ser herederos de la salvación. Cuando tú no conocías de Dios, iglesia, Dios ya se estaba acercando a ti. Cuando tú no le buscabas, cuando tú no le hallabas, Él ya te estaba cuidando. Él ya te estaba protegiendo. Él ya había regado la sangre de su Hijo en ti. Y solo nos pide hoy: acercaos a mí y yo me acercaré a ti. Acércate a mí, dice Dios en oración. Sé que estás cansado, sé que llegas fatigado del trabajo, pero toma un tiempo de buscar mi nombre. Toma un tiempo de hincar tus rodillas y decir: Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. ¿Será mucho regalarle a Dios un momento de nuestro tiempo? ¿Será que nos pide mucho en decir: dame de tu tiempo, hijo?
Dame tu corazón, hijo. Dios dice, busca mi voluntad en la palabra. Sáciate de la palabra, medita en ella de día y de noche. Y es para nuestro bien, iglesia, porque dice que lámpara a nuestro camino es su palabra. ¿Quieres tropezarte menos? Lee su palabra. Eres como yo, que ha tomado muchas decisiones erróneas. Lee su palabra. ¿Quieres tener éxito? Lee su palabra. Va a alumbrar nuestro camino, va a iluminar nuestro paso, va a enseñarnos su voluntad. Y por último, iglesia, acércate a servirle a Dios, porque el trabajo en Dios no es en vano, iglesia. Y mira, somos hombres, vas a ver muchos errores en muchos de nosotros, tus compañeros de milicia. Pero no nos veas a nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Iglesia, levanta tus manos un momento y déjame orar por ti. Padre celestial, sé que en esta noche, hoy más que nunca, Padre, quieres que nos acerquemos a ti. Podría dar muchas excusas de por qué no me he acercado, pero hoy quiero decirte, heme aquí, Padre. Heme aquí, tu siervo escucha. Heme aquí, quiero encontrar tu rostro. Heme aquí, quiero acercarme contigo. Que tu voluntad sea en nuestra vida hoy, mañana y siempre. Que el momento de oración, Padre, no falte en nuestra vida. Así como tú te acercabas a orar a tu Padre, yo me acerco a orar a mi Padre también, a tener un tiempo de intimidad contigo, a despojarme de toda esa voluntad propia que quiero hacer. Padre, acércanos a tu palabra, porque tus palabras son miel para nuestro paladar. Porque todo puede pasar, iglesia, la tierra, el cielo, pero su palabra jamás va a pasar. Y por último, Padre, haznos hombres que te sirvamos de corazón. Así como dijo tu siervo David, no le voy a ofrecer a mi Dios nada que no me cueste. Que así sea nuestro servicio. Lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nosotros. Y que pueda yo decir, he conocido a Dios. De oídas te conocía, Padre, pero hoy mis ojos te ven. Y estoy más cerca de ti que antes, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, porque sé que pondrás la palabra en el corazón y no en un saco roto. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y te has acercado a nosotros. Gracias, Padre. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.